Decía, vengo del sector seguros. En el sector seguros tuve suerte de tener unos buenos clientes que me permitieron entender un poco cómo es el juego. Y del seguro brinqué al sector médico. Eh, Tuve la suerte de fundar un centro médico que hoy tiene 17 años. Se llama Centro Médico Grupo Vitasana. Todavía se mantiene aún con todas las circunstancias en Venezuela. Pero hace 6 años salí de vacaciones a visitar a la familia y estaba tan mal Venezuela en ese entonces, económicamente, políticamente, que lo que conseguía fuera, aun cuando apenas era un guiño, era muchísimo mejor de lo que estaba sucediendo adentro, ¿no? Entonces, termino en México, donde para hacerte el cuento corto, me involucro en un proyecto extraordinario hace 3 años que está muy relacionado con el tema de la muerte. Y no desde la muerte como un hecho triste, oscuro, sino a la muerte como una oportunidad para trascender, precisamente para ayudar a otros a dejar asuntos en orden. Y me di cuenta que, o nos dimos cuenta de que es el único sector en el mundo que no está digitalizado y su reto particularmente no es tecnológico, es cultural. Todos cuando de alguna forma tenemos que afrontar una situación como esa, pues simplemente la tenemos que echar adelante, pero planificación no es algo que esté dentro de los conceptos culturalmente hablando, donde te eduquen a precisamente a dejar tus asuntos emocionales, financieros y legales en orden en caso de que algo te ocurra. Entonces, la, la empresa, o mejor dicho, la plataforma que hoy se encarga de eso en México se llama Past Post. Es la única plataforma que te puede juntar en un solo lugar la posibilidad precisamente de dejar ordenados tus temas nuevamente emocionales, financieros y legales en un solo lugar. Y estamos entonces abriendo categoría, Ricardo, eh, en un ecosistema, mejor dicho, o en un país donde creemos que puede ser un hub del DeathTech, que es una nueva, de alguna forma, vertical. El DeathTech es familia del InsurTech o del FinTech. Y si no lo habías escuchado antes, pues ahora va a empezar a sonar, esperemos, con mucha más fuerza, porque está este tema también entonces de la economía plateada, de todo este nuevo grupo etario que se está agrupando al final del ciclo de su vida, ¿no? Personas ya mayor de 45 años, 50 años, empiezan a entender que viene la segunda mitad de sus vidas y desde allí, pues, unos retos increíbles, unas conversaciones extraordinariamente personales donde, pues, tienes que tomar muchísimas decisiones. Entonces, pues, bueno, por ahí vamos. Ha sido eh, un camino complejo, muy complejo, sigue siendo complejo, pero creemos que esto es un tema no de si va a ocurrir o no este cambio cultural, sino cuándo, porque sabemos particularmente que no es un tema de si te gusta un servicio o no, es que te va a pasar. Vas a ser sujeto y vas a ser también, de alguna forma, testigo de estas circunstancias porque todos nos vamos a ir en algún momento. Entonces creo que con esto te puedes hacer una buena idea de por dónde voy, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel, por compartir un tema muy interesante. No soy ajeno al tema. Entonces, muy interesante, un tema también en donde poco se toca. Lo más que se logra hacer es el tema de testamento. Y estadísticamente son pocos, ¿no? Las personas que hacen su Uno de cada testamento. 10 en Ujú. México. Entonces, el, y es lo que más se logra, ¿no? O sea, luego también existen lo que son los seguros, entonces te vas a tema de seguro, pero es un seguro muy enfocado a seguro de vejez, ¿sí? No tanto un seguro de funerario, por ejemplo, un seguro para poner en orden, como dices tú, y simplificar
para tus familiares, ¿no? Entonces, o tus sobrevivientes, tus hijos, esposa, o sea, o tu pareja, ¿no? Entonces sí suele ser un tema, que no es que poco nos preocupe, sino que no les gusta a las personas tocarlo, ¿no? En algunos casos, como dices tú, es Exactamente. más cultural, porque las situaciones existen, o sea, existe el notario que te hace los testamentos, existen los fondos de inversión, existen los seguros, existe. Pero ya el tomar esa decisión de forma cultural, como dices tú, ahí es donde está el reto, ¿no? Entonces, muy, muy interesante, Miguel. Me imagino que tú en tu situación migrante tienes muchos retos. Me gustaría un poco escuchar algunos de esos retos a los que te enfrentaste al momento de esa decisión tan importante, ¿no? De cambio de vida, o de Claro, reinventarte prácticamente, ¿no? claro, Es muy, claro. muy enriquecedor. Oye, Ricardo, o sea, este formato al que me estás invitando a participar y al cual te agradezco muchísimo, o sea, ¿es en este momento o vamos a grabarlo posteriormente? Ya lo estamos grabando en este momento, va a haber edición sin ningún problema. Ah, perfecto. Bien. Con respecto a los retos del migrante, primero entender que eres migrante, ¿no? Porque realmente cuando crees que eres ciudadano del mundo, en el caso en nuestro caso o en mi caso particularmente, yo nunca pensé que iba a vivir fuera de Venezuela, jamás. Eh, Siempre pensaba que podía ir y venir, teníamos esas libertades tremendamente a nuestra disposición, pero cuando el espacio se empieza a achicar, y cuando de alguna forma empiezas a quemar más barcos para sobrevivir que para generarlos, entonces tú dices, pues bueno, tienes que salir de tu zona de confort. Y lo primero que ocurre, creo yo, cuando llegas a un lugar diferente al tuyo, donde son costumbres totalmente nuevas, gentes, lugares, eh, pues primero es la novedad, ¿no? Donde tú dices, caray, esto está tremendamente divertido. Y luego entender cómo te puedes involucrar en ese entorno o en ese ecosistema. Ahí es donde está realmente el giro. Porque de alguna forma cuando emprendes algo tienes que sacrificar otra cosa. Y al pensar que tendría yo que tener ah, un pie puesto en otro lugar, definitivamente significaba sacrificar lo que ya traía en Venezuela. Entonces, pues, es una lucha interna donde tienes que tomar muchas decisiones, donde, vuelvo y repito, tienes que salir tremendamente de tu zona de confort para poder ver esta oportunidad o este océano azul con la amplitud que eso infiere. Y desde allí, pues empiezas a batear las distintas oportunidades que te empiezan a llegar o de alguna manera todas estas oportunidades que empiezan a surgir en tu cabeza. Bueno, si yo estuviese en mi país con estas oportunidades que haría. Entonces, si tienes espíritu emprendedor, podría ser tremendamente más sencillo. No lograrlo, sino buscar la manera de ejecutarlo, por supuesto. De lo contrario, mientras más arraigado estés mentalmente hablando a una caja, pues más difícil se te va a ocurrir. Entonces, es un viaje divertido si lo ves como una película, si te lo imaginas como una película donde más cosas van a salir mal que bien. eh, y desde allí, pues, la fortaleza mental que puedas tener para precisamente esas cosas buenas, eh, esos dos pasitos adelante que después vas a tener uno hacia atrás, te van a seguir siendo, eh, de alguna forma, van a jugar a tu favor siempre y cuando te mantengas constante. Entonces, desde allí, yo creo que cuando migras y migras en una situación, digamos, un tanto, no es incómoda la palabra, sino incierta, porque hay mucha gente que migra porque pues lo trasladan de un país a otro y ese, de alguna forma, es el sweet spot, pero cuando no es así, que es en nuestro caso, yo no te puedo decir que la pasé mal
te puedo decir que fueron momentos de mucha introspección, de mucha reflexión, de mucha, realmente esto es lo que quiero. Pero te digo, Ricardo, tan mal se estaba viviendo afuera, perdón, tan mal se estaba viviendo en Venezuela que valía la pena intentarlo. Entonces, ah, creo que si estás claro en lo que quieres hacer y si vas juntando esos puntos, como dice Steve Jobs en su biografía, pues vas encontrando un camino y eso te hace peligroso, porque una vez que conoces realmente que lo logras y que puedes hacerlo, pues no es que te haces arrogante, no quisiera confundir eso con la posibilidad de que puedes realmente lograr lo que te propones, que es diferente, ¿no? Tienes una fuerza interna que te dice, ok, sé que en el camino van a haber muchas espinas, van a haber huecos, va a haber frío, pero al final vale la pena intentarlo pues, en resumen, como migrante he tenido muchísima suerte, porque no todas las historias terminan así. Y estoy muy contento de haber decidido moverme, porque entonces ahora tengo otros happy problems que se empiezan a suceder. Ahorita Venezuela está próxima, si Dios quiere, un cambio. Entonces, a Venezuela hay que hacerla desde cero. Y en estos años he aprendido un montón que solamente lo puedes aprender justo moviendo estos escenarios donde la incertidumbre siempre va a estar contigo. Muchísimas gracias, Miguel, por compartir y yo rescato puntos muy valiosos de tu conversación ahorita, ¿no? Esa constancia, ¿sí? Esa constancia para llevar esa ejecución a buen término, que eso también pasa mucho a los pequeños y medianos empresarios, el tema de la ejecución, ¿no? A veces están inmersos en la operación y esa parte estratégica de ejecución a veces les cuesta, ¿no? Algo que escucho y te lo aplaudo, el tema de optimismo, ¿sí? O sea, ver la parte positiva de esa migración, la parte positiva de ese reconstruirte, la parte positiva de ese reinvención que mencionaste, ¿no? Y esa parte reflexiva de, ok, ahora estoy aquí y que viene hacia adelante, ¿no? Entonces, este... muchas gracias por compartir, Miguel, y mucho éxito en lo que estás haciendo y en lo que viene. Me gustaría ver si algún consejo que pudieras aportar a nuestra comunidad de empresarios Helpy. Me gusta hacer esa pregunta, ¿no? El consejo que no recibiste y que te hubiera gustado recibir, ¿no? Ricardo, creo que nos hacemos muchas bolas con el tema del conocimiento. Si bien es cierto, el conocimiento es tremendamente relevante, pero a veces 2 más 2 no es 4 en el momento de tomar una decisión. Hay algo que llaman instinto y ese instinto termina siendo al final quizás el mejor tomador de decisiones que el conocimiento que traes, ¿no? Em, yo creo que el consejo que nunca me dieron, que me gustaría haber escuchado, es que no sea tan cuadrado. A veces crees que necesitas un checklist completo para poder ejecutar o lograr cosas y no necesariamente es así. Sí tienes que tener cierto orden, sí tienes que tener cierta estrategia y estructura, pero es como cuando eres un delantero de fútbol. O sea, no necesitas 30 pases alrededor de ti para ya decidir a meter el gol. No, si tienes la oportunidad, dale, inténtalo. O sea, porque definitivamente podrías meter el gol. Ah, vas a errar más que las que vas a meter, pero no necesita ser tan programado, no necesita ser tan estructurado, porque eso más bien te puede alejar de la oportunidad. Y esto luego lo aterrizo mucho más cuando escucho mucho lo que hace y dice Jeff Bezos de Amazon, que dice que las mejores decisiones que él ha tomado las ha tomado desde su panza, desde su instinto. Y tú dices, ah, bueno, entonces quiere decir que a alguien también le ha pasado algo parecido y ha ejecutado de esa forma y le ha ido bien, ¿no? Pero entonces creo que por ahí va el asunto. A veces queremos, bueno.
cuando estudie el MBA, y cuando trabaje, y cuando esto, y cuando sea el CEO de la empresa. Y a veces cuando llegas a ser CEO de la empresa te dice, "Ah, esto no es lo que yo quería realmente. Yo quería otra cosa, yo me lo imaginaba distinto. Y el intentar probar, el ser curioso, creo que definitivamente termina ayudándote a acelerar ese proceso que todos tenemos de pertenecer, de formar parte de algo y de lograr cosas particularmente. Gracias, gracias, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, el, a veces tanta programación, tanta estructura se vuelve camisa de fuerza, ¿no? Entonces nos limita de alguna forma, o el buscar el momento perfecto, ¿no? Entonces, y ese a veces nunca llega el momento perfecto, o no se alinean las estrellas, ¿no? Que lo típico también que coloquialmente se dice, ¿no? Esperar a que tenga A, B y C para dar el siguiente paso. Con que tengas A y B, ¿sí? Y tal vez cometas errores, pero pues de los errores son grandes aprendizajes, ¿no? Esas Sí. áreas de oportunidad. Muchísimas gracias, por tu participación, Miguel, por tu experiencia. Me gustaría escucharte un poco sobre tus retos actuales, ¿sí? ¿Cuáles serían tus retos? ¿Qué hay para Miguel? ¿Qué hay para Post, para el 2026? El 2026 viene cargado de unos learnings, de unos conocimientos en un sector donde nadie más se ha atrevido a hacer algo. Realmente cuando hablamos de muerte, cuando hablamos de fallecimiento o cuando hablamos de economía plateada, imaginamos un ataúd, pensamos en pañales, pensamos en la tristeza de que me hice viejo y realmente nosotros estamos intentando romper un poco ese status quo de esa conversación. Primero, el reto es llevar a la familia precisamente esta iniciativa, fomentar, inspirar a padres, familiares, hijos, desde donde venga la conversación, a hablar precisamente de lo importante que es planificar. Pues la estadística ahí lo dice, lo hablábamos hace un rato, 1 de cada 10 mexicanos apenas está planificando de alguna forma, bien sea con un testamento, con un fideicomiso, con alguna carta, y no es muy distinto lo que ocurre en otros lugares del mundo. Realmente es un copy-paste de lo que sucede. Hablar de la muerte para muchas personas significa traerla, llamarla, mala suerte. Y precisamente lo que estamos intentando hacer nosotros con nuestros colores, con nuestros mensajes, con nuestra alegría, es simplemente decir que es un paso más de nuestro paso aquí en la vida, ¿no? Es otro steps. Que de alguna manera, si lo ves con apertura, eh, lo que estamos intentando es acompañar a estas personas a tomar mejores decisiones para sus seres queridos. Porque no sabemos qué pasa de aquel lado, sabemos lo que ocurre de cuando alguien muere, y más cuando esta persona muere. Pues la familia se conoce en la herencia, un dicho que es muy usado en Latinoamérica. Y realmente es así, hermanos se pelean, hay mucho dinero que se pierde porque particularmente damos por sentado, bueno, este señor debe tener una cuenta, pero no, a lo mejor tiene muchas más cuentas de banco, a lo mejor si es un migrante como yo, tiene una cuenta en su país de origen, otra aquí o en algún otro lugar donde ha estado, cuántos seguros ha contratado. Entonces, de alguna forma, ampliar esa conversación permite también cambiar las dinámicas de sectores que hoy existen y que están muy cómodos, como es el sector funerario. En el sector funerario, el PRENID no existe. O sea, la gente no va al sector funerario y dice, te voy a comprar un plan para otra cosa. No, se activan es precisamente en la emergencia y es una de las cosas también que queremos cambiar. Puedes comprar más barato, puedes anticipar, puedes hacerlo de mejor forma. Y lo mismo ocurre con los seguros de vida. Tú decías también hace un rato el seguro de vejez o el seguro de herencia particularmente. Son todas cosas que van en un solo concepto. Y los productos que hoy existen son análogos, son aburridos. ¿Qué tal si tú de repente te recibes una oferta donde te digan, te ofrezco un seguro de vida interactivo, donde tú vas a poder de alguna manera dejar mensajes para el futuro? ¿Quieres dejarle algo a esta persona que quieres mucho, a tus hijos, a tu pareja, a tus padres, lo que sea? O puedes pedirle perdón a esa persona que le hiciste daño porque de alguna manera
las vidas son así, a veces nos hieren, a veces nosotros herimos. eh, Forma parte también de cosas que hemos recogido en los arrepentimientos de estas personas que están a punto de fallecer y tienen oportunidad de compartírselo a alguien más. Historias como de enfermeras, doctores que han recogido cualquier cantidad de información y todo se resume a arrepentimientos. Entonces, creemos que tenemos en nuestra idea la posibilidad de cambiar un poco esta dinámica, hacer mejores productos modernos para, de alguna manera, como sociedad, como familia, romper un poco esa tristeza y ese duelo incómodo que existe cuando alguien muere y no deja sus asuntos particularmente en sintonía, ¿no? Por ahí pasa. Ok, perfecto. Entonces, viene el reto de difundir, concientizar a tu usuario, ¿no? Entonces, Así es, Ricardo. Y si tenemos la fortuna de encontrar ese espacio chiquitito, pues consolidarnos, ¿sí? Porque en el mundo hay tres o cuatro empresas que están intentando hacer lo mismo y tienen los mismos retos. Entonces no creemos que es un tema de que se va a lograr o no, el tema es cuándo. Realmente que hace falta otra pandemia, hace falta una guerra, hace falta algo para que realmente tomemos acción. No creo, creo que simplemente hace falta un poquito de voluntad, conciencia. Es como, te voy a hacer una pregunta y quizás quienes nos escuchan se la pueden hacer ellos mismos también. Tan sencillo. Las cuentas de banco que ustedes tienen, que tú tienes particularmente, has mencionado beneficiarios. ¿Los tienes perfectamente claros? ¿O alguna vez crees que alguien te lo preguntó? Eso son cosas tan sencillas, tan banales y tan obvias que uno dice, no, yo creo que debo tener algo allí. Te sorprenderías la cantidad de cuentas que no tienen beneficiarios y que sencillamente nadie va a saber que ese dinero está ahí. ujú, sí, sí. No, y sí, o luego también decimos, ¿no? O sea, traes la visibilidad de, bueno, es que mi familiar tenía dos, tres cuentas que siempre usaba, pero te das cuenta que hay un seguro que le ofreció la vecina y que lo hizo y jamás le dio seguimiento, ¿no? Entonces, pasa, ¿no? Entonces, y eso, por ejemplo, cuando hablamos del familiar cercano, pero ¿qué pasa cuando hablamos del familiar lejano? O sea, el tío de mi papá o el tío lejano, ¿no? O Terrible. el tío que se fue al extranjero y ya le perdimos la pista, ya no sabemos qué hizo allá en el extranjero, ¿no? Sí, 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 seguro. Menores de edad, Ricardo, que de alguna forma no tienen un tutor asignado, que no tienen a un cuidador asignado. Entonces algún familiar se involucra, digamos, de alguna manera no legal y terminan haciéndole daño patrimonialmente a estas personas. No, es una cantidad realmente muy grande de eventos y sucesos, mascotas. México particularmente tiene una cantidad grandísima de mascotas abandonadas. Y en un estudio que levantamos, creo que el 20%, 25% de las mascotas que están hoy día abandonadas, eh, algún familiar a quien no le gustan los animales le abrió la puerta. Es decir, esta persona muere, su mascota queda huérfana, si se quiere decir, y va pasando de casa en casa de familiares hasta que alguien dice, no, pues este perro me ladra mucho, come mucho, lo que sea, y pues ahí quedó. Entonces, creemos también un tema, si lo vemos ahora del legado digital, todos de alguna manera hacemos una contribución y dentro de 100 años probablemente ya la gente se olvide de nosotros. Pero a mí me hubiese gustado quizás conocer la historia de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos. ¿Qué tal si ellos hubiesen tenido la oportunidad de grabar algún mensaje, escuchar su voz, cómo hablaban, eran elegantes, eran un desastre, qué sé yo, cualquier cosa que te pueda orientar a lo que es tu familia, a lo que es tu origen. Hay un servicio muy conocido en el mundo que se llama Ancestry. No sé si has tenido oportunidad de Ujú, conocerlo. Que puedes hacer un arbolito genealógico y desde allí, pues, juntar caras o juntar, bueno, no, mira, yo tengo este gen de querer ser médico particularmente porque, bueno, arriba traía yo entonces familiares que hacían lo mismo. Entonces, conocer esa parte de la historia es bonito y más en un mundo
donde pareciera que se está desarticulando la familia. Entonces, imagínate que tú puedas reconstruirte o puedas saber un poquito más al respecto y desde allí, pues, saber más de ti al final. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel, por compartir, por estar con nosotros, en estos minutos, por darnos tu tiempo. Sabemos que el tiempo es lo más valioso y muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y con la comunidad de empresarios Help y Mentoring. No sé si tengas alguna otra, aportación, alguna otra, algo que quieras, ir redondeando. Particularmente a todos quienes nos escuchan, invitarlos a reflexionar particularmente en el poder que tenemos hoy, que estamos vivos, que tenemos para tomar decisiones y sobre todo decisiones que nos van a permitir trascender, no solamente, como lo dije anteriormente, en la parte familiar, sino también como individuos, ¿sí? Sentir que nuestro legado lo podemos digitalizar y desde esa digitalización, pues, durar tantos años como lo digital nos lo permita. Y desde allí enseñar, si hay hijos chiquitos, dejar consejos, dejar recomendaciones, dejar asuntos en orden y más sobre todo si fuiste una persona responsable que siempre pagaste por un seguro de vida en caso de que algo te ocurriera, pues qué triste que si no estás nadie sepa que tenías esa información. Entonces, es una invitación particularmente a considerar este tipo de servicios. ah, o sencillamente dejar una carta escrita en algún lugar que permita a sus seres queridos saber dónde están las cosas. Eso particularmente sería mi contribución final a esta invitación que gentilmente me hiciste, Ricardo, y que valoro y agradezco mucho.